El libro de Isaías, capítulo 7. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso, el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: Toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien, ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá el rey de Asiria en tu contra. En ese día, el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día, el Señor contratará a una navaja, procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo. Tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día, un campesino se considerará afortunado si le quedan una vaca y 2 ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos, porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día, los viñedos lozanos, que hoy valen 1000 piezas de plata, se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes.
Nadie irá a las laderas fértiles, donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Capítulo 8. Luego el Señor me dijo: Haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre: Maher Salal Asbaz. Les pedí al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo: Ponle por nombre Maher Salal Asbaz, pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo: Mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que les sucederá al rey Resín y al rey Peca. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates, el rey de Asiria con toda su gloria. La inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Extenderá sus alas y sumergirá tu tierra de un extremo al otro, oh Emmanuel. Reúnanse naciones y llénense de terror. Escuchen todas ustedes, tierras lejanas. Prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirán de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito. Porque Dios está con nosotros. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo: No llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá, será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén, será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo, en el monte Sión. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo, y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Capítulo 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre.
La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El Señor se ha pronunciado contra Jacob. Su juicio ha caído sobre Israel. Y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Decían: reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada, y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras y cómoros. Pero el Señor traerá a los enemigos de Rezín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los arameos desde el oriente y los filisteos desde el occidente sacarán sus colmillos y devorarán a Israel. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. No buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto la cabeza como la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza, y los profetas mentirosos son la cola, pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Por eso, el Señor no se complace en los jóvenes, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos, pues todos son unos hipócritas perversos, y todos ellos hablan necedades. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Esa perversidad es como un incendio de maleza que no solo quema las zarzas y los espinos, sino que también hace arder los bosques. Su fuego hace subir nubes de humo. La tierra quedará ennegrecida por la furia del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo será combustible para el fuego, y nadie perdonará la vida ni siquiera de su propio hermano. Atacarán a su vecino de la derecha, pero seguirán con hambre. Devorarán a su vecino de la izquierda, pero no quedarán satisfechos. Al final, se comerán hasta a sus propios hijos. Manasés se alimentará de Efraín, Efraín se alimentará de Manasés, y los dos devorarán a Judá. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Capítulo 10. ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? ¿Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros?
Irán tropezando como prisioneros o quedarán tendidos entre los muertos. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. ¿Qué aflicción le espera a Siria, la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Dirá: pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Calno como hicimos antes con Carquemis. Hamat cayó ante nosotros como antes había caído Arfad. Y destruimos a Samaria como lo hicimos con Damasco. Sí, hemos acabado con muchos reinos, cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y de Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y a sus dioses, tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo: esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría. Derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro he derribado a sus reyes. Les robé las riquezas a sus nidos y me he adueñado de reinos como un campesino recoge huevos. Nadie puede siquiera batir un ala en mi contra. Nadie puede decir ni pío en protesta. Ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. El Señor, la luz de Israel, será un fuego. El Santo será una llama. Devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una sola noche quemará al enemigo por completo. El Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio consume un bosque en tierra fértil o una plaga a los enfermos. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. En ese día, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente regresará. Sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: oh mi pueblo de Sión, no temas a los asirios cuando te opriman con vara y con garrote como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes, y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Horeb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar. En ese día, el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo. Romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Miren, los asirios están ahora en Ahat. Están atravesando Migrón y almacenando su equipo en Micmas.
están cruzando el paso de montaña y acampando en Geba. El poblado de Ramá queda paralizado de temor, y toda la gente de Gibeá, el pueblo de Saúl, corre para salvar su vida. Griten de terror, gente de Galim. Grítenle una advertencia a Lais. Oh, pobre Anatot. Allá va la gente de Madmena. Todos huyen. Los ciudadanos de Jebim tratan de esconderse. El enemigo se detiene en Nob por el resto del día. Amenaza con el puño al hermoso monte de Sión, el monte de Jerusalén. Pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales, con gran fuerza cortará al poderoso árbol de Asiria. Echará abajo a los soberbios. Ese árbol altanero será talado. Cortará con un hacha los árboles de los bosques. El Líbano caerá ante el poderoso. Capítulo 11. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso. El cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria, en el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá, desde los confines de la tierra. Entonces, por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos, atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab, y Amón los obedecerá. El Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo. Moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Capítulo 12. En aquel día tú cantarás: Te alabaré, oh Señor.
Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría. Pues grande es el Santo de Israel, que vive en medio de ustedes. Capítulo 13. Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz, levanta una bandera de señales en la cumbre descubierta de una colina. Llama al ejército contra Babilonia. Hazles señas con la mano para darles ánimo mientras marchan hacia los palacios de los grandes y poderosos. Yo, el Señor, he consagrado a estos soldados para realizar esta tarea. Es cierto, he llamado a guerreros poderosos para que manifiesten mi enojo, y ellos se alegrarán cuando yo sea exaltado. Oigan el ruido que hay en los montes. Escuchen mientras marchan los enormes ejércitos. Es el ruido y el griterío de muchas naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha convocado a este ejército. Vienen desde países distantes, desde más allá de los horizontes lejanos. Son las armas del Señor para descargar su enojo. Con ellas destruirá toda la tierra. Griten de terror, porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Todos los brazos están paralizados de temor. Cada corazón se derrite y todos se aterran. Les sobrevendrán punzadas de angustia, como las de una mujer que está de parto. Se miran unos a otros sin poder hacer nada, con el rostro encendido de miedo. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada, y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos. Las estrellas no darán luz. El sol estará oscuro cuando salga, y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir. Pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar, cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. En Babilonia, todos correrán como gacelas perseguidas, como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra. El que sea capturado será destruido, atravesado con una espada. Ante sus propios ojos, estrellarán a sus niños pequeños hasta matarlos. Sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas. Miren, yo incitaré a los medos contra Babilonia. No se les puede tentar con plata ni sobornar con oro. Los ejércitos agresores traspasarán a los jóvenes con sus flechas. No tendrán misericordia de los indefensos bebés, ni compasión de los niños. Babilonia, el más glorioso de los reinos,
la flor del orgullo caldeo, será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Babilonia nunca más volverá a ser habitada. Permanecerá vacía de generación en generación. Los nómadas se negarán a acampar allí, y los pastores no llevarán a sus ovejas para que pasen la noche. Las bestias del desierto se instalarán en la ciudad en ruinas, y en las casas rondarán criaturas aullantes. Los búhos vivirán en medio de las ruinas, y las cabras salvajes irán allí para danzar. Las hienas aullarán en las fortalezas, y los chacales harán su guarida en los lujosos palacios. Los días de Babilonia están contados. Pronto llegará el momento de su destrucción.